Hola jóvenes, en este video les voy a explicar eh, la constante de integración en ejercicios de campo y potencial eléctrico cuando necesitamos solucionar problemas de distribución continua. Pero en cálculo nosotros vemos que cuando tenemos una integral indefinida eh, de una determinada función, cuando se hace esa antiderivada, vamos a encontrar nosotros el conjunto de todas las primitivas de la función. Y eso lo hacemos agregando una constante integración. Entonces veamos primero un ejemplo matemático aquí. Si yo tengo la ecuación derivada de y con respecto a x, esta es una ecuación diferencial, y nosotros la integramos, entonces tendríamos que y es igual a la integral de dx. Esto va a ser igual a lo siguiente, la integral de dx es x, y en este caso sumaríamos nosotros aquí la constante de integración. Fíjense entonces que la constante de integración va a depender de las condiciones iniciales que tenga el problema. Puede asumir cualquier valor, ¿cierto? Positivo, negativo, puede ser cero, pero entonces va a depender de las condiciones iniciales que tengamos nosotros en el problema. Si tenemos las siguientes condiciones iniciales, que x sea igual a 3, entonces y vale 5. Si tenemos estas condiciones iniciales, entonces sustituiríamos acá y nos quedaría lo siguiente. Entonces tendríamos que 5 es igual a 3 más la constante de integración. Al pasar este al otro lado a restar, nos quedaría que la constante de integración es 2. O sea que nosotros tendríamos la recta y igual a x más 2. Y hemos determinado entonces una solución particular a partir de las condiciones iniciales, y hemos calculado de toda esta familia de rectas, porque estos son rectas que tienen un intercepto en C, hemos encontrado solamente aquella en la cual pasa con un intercepto igual a 2. Es decir, que si tenemos nosotros aquí la gráfica de x y y, tendríamos esta línea recta, la cual pasa aquí por 2, ¿cierto? ¿Por qué nos da a nosotros aquí un conjunto pues infinito de la solución general de las primitivas? Porque nosotros, dependiendo del valor de la constante, pues vamos a tener diferentes rectas, ¿cierto? Entonces tendríamos una familia de rectas, todas ellas con pendiente igual a 1, pero pasando por distintos valores que tengan interceptando al eje Y, ¿cierto? Entonces, esta nos da a nosotros la constante, la solución general, digámoslo así, en esos términos, y para cada condición particular, condición inicial, nosotros vamos a encontrar una ecuación determinada dependiendo cuánto vale esa constante de integración. Este es un caso pues de una función matemática, pero nosotros también en física podemos hacer exactamente lo mismo. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a suponer que un móvil se mueve de acuerdo a la ecuación S igual a 4t2 menos 5t más 2, ¿cierto? Y lo voy a derivar. Entonces yo diría que la derivada del espacio con respecto al tiempo, en este caso sería, baja a multiplicar, entonces daría 8t menos la derivada de t sería 1, entonces aquí nos daría 5 más la derivada de una constante que es c. O sea que nosotros tendríamos que de s, derivando de s con respecto a t, es igual a 8t menos 5. Si yo voy a hacer el proceso contrario, no el proceso de derivación, sino la antiderivada, entonces yo lo que haría sería lo siguiente, ¿cierto? A partir de esta para devolverme. Entonces yo diría que ds es igual a 8t menos 5 y paso de t a multiplicar. Hago la distribución, entonces me quedaría que ds es igual a 8t por dt menos 5 dt, ¿cierto? Y si yo integro entonces a ambos lados, yo tendría esta integral de esta manera. Y entonces tendría lo siguiente. Tendríamos nosotros que la integral de ds es s, que la integral de ds es s,
y este 8 sale, quedaría la integral de t de t menos 5 la integral de dt. Entonces, como es una integral indefinida, entonces S va a ser igual a 8t2 sobre 2 menos 5t más una constante de integración. En este caso, entonces, S va a ser igual a 4t2 menos 5t más la constante de integración, ¿cierto? Entonces, aquí es cuando yo necesito las condiciones iniciales del problema, ¿cierto? Yo necesitaría, para poder determinar cuánto vale C, las condiciones iniciales del problema. Esas condiciones iniciales, desde el punto de vista físico, serían las siguientes. Cuando t valga 0, cuando yo tenga el valor de t igual a 0 para poder calcularla, entonces yo tendría que si t vale 0, al sustituirlo acá, S valdría 2, ¿cierto? Esa es una condición inicial del problema. Entonces, de esta manera, estas son mis condiciones iniciales y ellas son las que me van a permitir a mí determinar el valor de la constante de integración. Si yo hago la sustitución de estos dos valores en esta expresión, me quedaría 2 igual a 4 por 0 al cuadrado menos 5 por 0 más c. Y en este caso, entonces, me daría que la constante vale 2. Y al valer 2, entonces vuelvo a mi ecuación original, ¿cierto? Entonces aquí hago el proceso de la derivada, aquí hago el proceso de la antiderivada y fíjense que hemos determinado con las condiciones iniciales cuál es la constante de integración. Esto es lo que generalmente pues, se hace en los cursos de cálculo, pero nuestro interés en este video es mirar qué sucede con los ejercicios de electricidad, donde aparecen cursos de física 2, donde aparecen las constantes de integración. Entonces comencemos primero con el siguiente ejemplo. Entonces tenemos acá lo siguiente. Tenemos nosotros que para un ejercicio de distribución continua, cuando quiero calcular el campo eléctrico, recordemos lo siguiente, recordemos que esos ejercicios de distribución continua partimos desde acá, derivada del campo eléctrico es igual a K por dQ sobre R cuadrado, ¿cierto? Este dQ es el que nosotros podemos sustituir por lambda de X o lambda de L o sigma por dA o ρ por dB, este elemento diferencial de carga, ¿cierto? Es el que nosotros iríamos, dependiendo del problema, si es una línea, si es una placa o un volumen, nosotros podríamos sustituirlo. En este momento voy a hacer aquí un ejercicio de una esfera, podría ser, de una esfera donde nosotros tenemos la esfera acá y vamos a calcular el campo eléctrico a una determinada distancia R, ¿cierto? Pero en la esfera está concentrada toda la carga Q, ¿cierto? Entonces tenemos la carga Q aquí y queremos calcular entonces el campo eléctrico de esta carga Q a una determinada distancia R, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacemos es lo siguiente, ¿cierto? No vamos a tener en cuenta entonces el tamaño, entonces vamos a considerar que es pequeña, pero supongamos que yo quiero hacer entonces la integral de este, he cogido estos elementos de Q aquí, he cogido elementos de dQ, estos de dQ me crean, si la carga aquí es positiva, me van a crear dEs, y entonces estos dQ los voy a integrar yo para poder calcular el campo, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, yo integraría ambos lados, integraría la integral de dE es igual a la integral de K por dQ sobre R cuadrado. Asumiendo pues que entonces que el tamaño no es muy grande para no tenerlo en cuenta tanto en la geometría y que la distancia R sea constante, entonces nosotros tendríamos que la integral de dE es E y esto va a ser igual a K la integral de dQ sobre R cuadrado, ¿cierto? Si el R es constante, entonces también lo sacaría y me quedaría K sobre R2 por la integral de dQ, ¿cierto? Y esto va a ser igual a K sobre R2 y la integral de, como es una integral definida, entonces sería Q más la constante de integración. Es decir, que me está quedando que el campo es igual a K por Q sobre R cuadrado
más la constante de integración. Muy bien, pero nosotros, si vemos la definición de campo eléctrico, la definición de campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, ¿cierto? En esta carga que sería la carga de prueba. Esta carga aquí es la que me está generando a mí el campo eléctrico. Entonces, si yo colocara en este punto una carga de prueba positiva, entonces yo tendría que el campo por definición sería la fuerza que actúa sobre ella. Si las dos cargas son positivas, entonces va a haber una fuerza de repulsión o si esta es negativa porque la de prueba es positiva, entonces habría atracción, pero sería para determinar la dirección. Nosotros sabemos entonces que en este tipo de cargas podemos aplicar la ley de Coulomb, donde nos dice que sería la constante, el producto de esta carga por la carga de prueba dividido la distancia al cuadrado que había entre las dos cargas y todo esto dividido la carga de prueba a partir de la definición de la intensidad del campo eléctrico, que sería fuerza por unidad de carga. Cancelo la carga de prueba con la carga de prueba y me quedaría K por Q sobre R cuadrado. Fíjense que esta es a partir de la definición. Aquí cogimos un elemento diferencial de carga, ¿cierto? Sin tener un tamaño muy grande, ¿cierto? Para que no vayamos a afectarlo si estamos adentro o afuera de esta carga. Y hemos encontrado que el campo para una carga puntual está dado por la constante por la carga dividido R cuadrado. Entonces, si este es otra forma nosotros de, a partir de la definición de obtener el campo, este campo debe ser igual a este de acá, ¿cierto? Porque nosotros estamos calculando para una carga puntual, es decir que E valdría K por Q sobre R2 igual a K por Q sobre R cuadrado más la constante de integración. Y si yo cojo esta y la paso hacia la izquierda, me quedaría que la constante de integración vale 0. Entonces, aquí de esta manera podemos mostrar que en este tipo de ejercicios de distribución continua, la mayoría de veces nosotros cuando lo estamos solucionando hacemos esta constante de integración igual a 0. Bueno, muy bien, pero ahora pensemos en otro ejercicio. Pensemos en un ejercicio donde utilicemos nosotros la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a considerar nosotros en este ejercicio de la ley de Gauss una esfera, ¿cierto? Entonces voy a considerar una esfera, esa esfera eh, puede ser de radio R, que esté cargada, por decir algo, positivamente, y yo quiero calcular el campo eléctrico por fuera de la esfera, ¿cierto? Lo quiero calcular afuera de la esfera para que la gaussiana me encierre a mí ese, una distancia R que sea mucho mayor que el radio de la esfera, ¿cierto? La distancia R y quiero calcular aquí, en este punto P, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Entonces, recuerden que si vamos a solucionarlo, como este es un ejercicio de simetría, podemos también utilizar la ley de Gauss, ¿cierto? Entonces nos imaginaríamos acá una superficie gaussiana que coincida con este punto P, y entonces el flujo eléctrico va a ser igual a la carga encerrada, vamos a decir que es Q sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Pero este flujo eléctrico es el que nosotros podemos mirar como la integral sobre la superficie gaussiana E punto de A. Si el elemento, nosotros trazamos nuestra gaussiana, como la carga queda encerrada y es positiva, entonces el campo eléctrico vendría en esta dirección, y al asumir una superficie gaussiana que coincida con ese radio R, y imaginándonos acá una esfera, tendríamos el elemento de A, ¿cierto? En esta dirección, el elemento de A en esta dirección, y entonces a nosotros nos quedaría la integral de E por dA coseno de 0 grados, entonces nos quedaría a nosotros que Q sobre epsilon sub 0 es igual entonces a la integral de E por dA, el coseno de 0 valdría 1, y esto va a ser igual, el campo eléctrico es constante a esta distancia R, entonces saldría de la integral y nos quedaría la integral de dA, ¿cierto? Que esta integral de dA en este caso es la integral de una esfera, entonces la integral de esa esfera a nosotros nos va a dar, aquí quedaría Q sobre epsilon sub 0
igual a E, y como es la integral de DA, que sería A, y es una esfera de radio R, entonces nos daría 4πr cuadrado. Aquí estoy integrando, haciendo la integral definida más la constante de integración, ¿cierto? Si voy a ser preciso en la notación, entonces tendría 4πr2. Pero, ¿cuánto vale el campo eléctrico a una distancia R, asumiendo toda la carga concentrada aquí? Pues entonces este campo va a valer lo siguiente, nos quedaría Q sobre epsilon sub 0 igual a, el campo valdría, podríamos determinarlo con el campo para una carga puntual, y eso sería K por Q sobre R cuadrado por 4pi R2 más la constante de integración. Entonces, nosotros haciendo las respectivas cancelaciones, tendríamos que R2 con R2 se cancelaría, ¿cierto? Tendríamos nosotros que este R2 con R2 se cancela. Tendríamos acá la cancelación de R2 con R2. A mí me quedaría Q sobre epsilon sub 0 igual a K. Esta es la constante eléctrica que vale 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q por 4pi más la constante de integración. 4pi con 4pi se cancela, me quedaría Q sobre epsilon sub 0 igual a Q sobre epsilon sub 0 más la constante de integración, y si este término que está al lado derecho lo paso a izquierdo, de nuevo la constante de integración me daría a mí 0, ¿cierto? Entonces, de nuevo, por eso hacemos, cuando estamos solucionando estos ejercicios de ley de Gauss, hacemos las integrales sobre los elementos de área, y estas constantes las hacemos 0, ¿cierto? Aquí estoy, ese es el propósito de este video, buscar dar una explicación del por qué estamos haciendo en estos problemas de distribuciones continuas, hacemos las constantes iguales a 0. Muy bien, y veamos un tercer y último ejercicio donde podemos justificar por qué nosotros estas constantes las hacemos 0. Ese lo vamos a hacer con potencial eléctrico. Entonces pensemos nosotros en lo siguiente. El potencial eléctrico, ¿cierto? Por definición, se calcula entre dos puntos. Ese potencial es el trabajo efectuado para traer una carga desde un punto A hasta un punto B, ¿cierto? Ese trabajo, si lo hiciéramos recuerden que lo podemos hacer o en línea recta o en cualquier otra trayectoria, pero en principio el trabajo, que es una cantidad de tipo escalar, es la fuerza por el desplazamiento, que lo voy a llamar R, por la carga que estamos nosotros trayendo desde un punto A hasta un punto B. Entonces, está bajo la presencia de otra carga, ¿no? Entonces, esta fuerza, o sea que nosotros tendríamos una carga Q, ¿cierto? Por acá tendríamos la otra carga Q, y esta es la que nosotros estamos moviendo, aplicando tenemos que vencer como mínimo la fuerza eléctrica, ya sea si es de repulsión, si las dos cargas son positivas, yo debo de vencer esa carga de repulsión entre las dos y moverlo, y si lo muevo en esta dirección, entonces estaría en la dirección de R, y tendría entonces que yo puedo calcular esta fuerza con la ley de Coulomb. Esa ley de Coulomb me dice que es esta K por esta Q por esta otra Q dividido R cuadrado por R sobre Q, ¿cierto? Si yo hago la cancelación, entonces me va a quedar que esa diferencia de potencial, pues, que se puede hacer teniéndolo en cuenta entre los dos puntos, nos va a dar K por Q sobre R, ¿cierto? Si yo lo muevo desde un RA a un RB, entonces aquí iría realmente tendría que hacer una integral acá para que quedara la resta, pero para una carga puntual el potencial está dado por esta expresión. Otra forma de verlo sería que yo considere que la carga está en el infinito, traigo la carga desde el infinito, y K por Q sobre el primer R está en el infinito, ¿cierto? Y entonces ese me daría 0, y me quedaría entonces que el potencial está dado por K por Q sobre R, donde R entonces sea la distancia que ya tengo yo cerca a la carga Q. Muy bien, esto por un lado, pero nosotros por otra parte tendríamos lo siguiente. Tendríamos que
cambio o el potencial entre dos puntos está dado por menos la integral de E punto de R, ¿cierto? De esta forma nosotros también podemos calcular el potencial, y si lo hacemos de esta manera, entonces lo que nosotros haríamos sería que esta carga Q es la que está produciendo el campo, ¿no? Si esta carga fuera positiva, pues estaría produciendo el campo en esta dirección. Entonces yo tendría que esto es menos la integral de E, ¿cierto? Que E sería el campo, que sería K por Q sobre R cuadrado por dr, ¿cierto? Entonces esto me va a quedar igual a menos K por Q, saldrían que son constantes. Realmente aquí está en la notación, esta sería Q, ¿no? Este sería el Q mayúscula, porque ese es el que me está produciendo a mí el campo. Borramos aquí. Es el que me está produciendo a mí el campo. Entonces sería K por Q sobre R2. Entonces ese es el que saldría de la integral, y me quedaría la integral de R a la menos 2 por dr, ¿cierto? Y al hacer esta integral, entonces me daría menos K por Q R a la menos 1 sobre menos 1, ¿cierto? Y aquí sumaría la constante de integración. Estoy haciendo la integral indefinida, entonces sumo la constante de integración, entonces me quedaría K por Q sobre R, ¿cierto? Menos por menos da más y bajo el R. Muy bien, más la constante de integración. Pero fíjense que para una carga puntual que en donde movemos la carga desde el infinito hasta un punto, ese potencial va a quedar determinado por K por Q sobre R. Entonces tendríamos el lado izquierdo vale K por Q sobre R igual a K por Q sobre R más la constante de integración. De nuevo, si paso este término derecho al lado izquierdo, me quedaría K por Q sobre R menos K por Q sobre R igual a C. Entonces, de nuevo, la constante de integración me va a dar a mí 0. Entonces, a no ser que nos den unas condiciones iniciales en el ejercicio, la mayoría de veces cuando estamos solucionando estos problemas de distribución continua para campo eléctrico y potencial eléctrico, en muchas ocasiones nosotros hacemos estas constantes de integración cero. Espero que el video logre explicar esta pregunta que se podía uno hacer cuando está viendo el curso de Física 2, y de preguntarse el por qué, si venimos en el cálculo integral determinando las constantes de integración cuando tenemos integrales indefinidas, por qué nosotros, que fue la primera parte que expliqué en el video, porque nosotros cuando se pasa a los cursos de Física 2, estas constantes de integración se hacen cero, ¿cierto? Espero que este video explique este paso que nosotros hacemos de anular estas constantes de integración, y a no ser que se determine un problema, porque también aparecen pues las integrales en capacitores, también nos aparecen las integrales cuando estemos mirando flujos de corrientes variables en el tiempo. A no ser que nos determinen condiciones iniciales, vamos a hacer estas constantes iguales a cero. Bueno, jóvenes, espero que el video sea de su utilidad y les deseo un feliz día.